Sí, seguro han visto. El átomo. En... Así es. ¿En dónde lo han visto? ¿En algún dibujo? ¿En el colegio? En el colegio. Ah, ya lo han visto, ya. ¿Y saben la historia? ¿Actualmente el átomo es así? No, ¿Cómo es entonces? ¿Qué forma tiene? ¿Quién me dice? A ver, ¿así serían? ¿Dónde lo han visto? Porque también aparece en la portada de, o aparecía en la portada del detergente, un detergente. También en alguna serie. Esta es la imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablan del átomo, ¿cierto? Quizá para algunos es nuevo, pero dicen, la imagen sí la he visto, pero no sabía que se llamaba átomo. Así que vamos a empezar. Ya saben que a mí me gusta que participen, así que activan su micro, su audio, y si es que no pueden, participan por el chat. Lo importante es que estén activos para no sentirme solo, ¿ya? Vamos a empezar. La semana pasada habíamos hablado de la materia, ¿cierto? Y la materia se puede dividir, lo que tienes alrededor que es materia se dividía. A veces cortas, trituras, fraccionas, hasta algo que quizá vemos y otros ya no podemos distinguir. Es así que surge la idea del átomo, cuando desde épocas antes de Cristo la gente pues se preguntaba de los acontecimientos que están a su alrededor, ¿cierto? Y decían, ¿de qué estaremos formados? Y habían ideas que quizá ahora en la actualidad decimos, no, no es posible, ¿cómo voy a creer eso? Y otras que no pensábamos que venían de épocas tan antiguas. Esta palabrita de átomo, vamos a resaltar, nosotros vamos a seguir estudiando al átomo. El día de hoy vamos a ver un poco de su historia. Cuando hablamos acerca de átomo, ¿alguien sabe qué significa en sí la palabra? Átomo. Átomo. ¿Quién me dice? O pueden investigar y me dicen. ¿Qué significado tiene? A ver, ¿qué pasó? Ronnie, Matías, Carla, ¿no? Significa que no se puede cortar. significa indivisible. Ah, han estado investigando. Yo dije, me dejaron sola, me asusté. Indivisible. Miren, esa es la idea que se pensaba, ¿no? Épocas antes de Cristo, 400 aproximadamente, se creía que la materia se puede dividir hasta una partícula, como dijo tu compañera, indivisible, indestructible, compacta quizás se pensaba, ¿no? Una partícula que ya no tiene división. Sin embargo, no era la única idea. Estos señores, conocidos como Leucipo y Demócrito, ya tenían la idea del átomo, o al menos pensaban que la materia estaba formada por paquetitos que son indivisibles, a los que llamaron átomos, pero no eran los únicos que trataban de dar explicación. También encontramos en la historia que para dar explicación de qué está formada la materia, utilizaron a los elementos que ustedes en la actualidad lo han visto hasta en un dibujo: aire, agua, fuego, tierra. Decía que la materia estaba formada por esos 4 elementos. No se tenía en cuenta a los famosos átomos. Es entonces que en esas épocas, miren, 400 años antes de Cristo, ya no se vuelve a tocar la palabra átomo, hasta que pasan muchos años. Si yo les digo cuántos años han pasado, desde casi 400 años antes de Cristo, y casi 1800 después de Cristo, ¿cuántos años aproximadamente han transcurrido? A ver, ¿quién es rápido con las restas, sumas? Estábamos en 5800. ¿cuánto? 400 antes de Cristo, nace Cristo, 1800. ¿Cuántos años hay en total?
2200. Muy bien, más de 2000 años, ¿no? Digamos que esa idea del átomo queda dormida por más de 2000 años. Ya tu compañera sacó la cuenta. Y el resto de repente dice, ¿cómo fue? Es que estas ideas filosóficas eran antes de Cristo. Y ustedes saben que el año cero es el año de Cristo. Entonces, recién en el año, mira, por eso te dije casi 1800. Miss, Aquí, ¿podríamos ver lo anterior diapositiva, por favor? así. Dime, ¿me vas a hacer alguna pregunta de aquí? No, Miss, es que quería ver la imagen. ¿Te acuerdas de Aristóteles? ¿Han escuchado de Aristóteles o no? Sí, Miss. Y no se preocupen porque voy a subir, bueno, se va a subir todo el PPT, ¿sí? Ah, por cierto, hicieron la tarea, ¿no? ¿Presentaron sus tareas? Sí, Miss. Ah, ya. Sí. Carita feliz entonces para todos. Estaba aquí. Miren, tu compañera dijo que desde antes de Cristo que ya se tenía la idea del átomo, hasta casi 1800, habían transcurrido un aproximado de 2200 años, ¿no? Ahí recién otra vez escuchamos la palabra átomo. Otra vez dicen, vamos a estudiar estas partículas, vamos a presentar una teoría. En verdad la materia estaba formada por átomos. Y esto es gracias al señor Dalton. Dalton retoma esas ideas de los griegos y dice, voy a realizar mis postulados para poder decir que la materia está formada. Más que la materia, los elementos químicos, decía, mira. Todos los elementos químicos, y algo así se imaginaba el átomo, no es que él haya presentado este dibujo, no. Se imaginaba algo así, como una esfera, como una bola de billar, indivisible, indestructible, decía. Todos los elementos químicos, los que ahora tú conoces, están formados por átomos. Y para él los átomos eran indivisibles, indestructibles, así sea una reacción muy, muy fuerte. Cosa que, bueno, en las reacciones químicas no se rompe, pero en las reacciones nucleares sí se rompe. Decir que es indivisible, no, pues es un postulado que pasa o queda para la historia. Sabemos que en la actualidad el átomo sí se divide. Y tengo que aprender estos postulados, sí, pero son facilitos. Vamos a resaltar lo más importante, ¿ya? Para tu tarea o para tu quiz. El átomo es la porción más pequeña de un elemento. Si yo tengo un elemento químico, si este es oro, lo más pequeñito que sigue siendo oro o que conserva las características de este elemento, ese sería el átomo para Dalton. Y él se lo imagina así. Y dice que todos los átomos de un elemento son igualitos. No hay una diferencia. En la actualidad sabemos que sí hay. Pero él decía eso, ¿no? Y si son de elementos diferentes, pues son distintos. No está tan difícil sus postulados. Y cuando ellos se juntan, él como dice que es indivisible, indestructible, esta última sí es muy importante. Porque cuando ustedes buscan, les digo, chicos, busquen la fórmula de tal, jamás han encontrado esta representación. Por ejemplo, H3/4 o 1/2. Imposible, ¿cierto? Porque sabemos que los átomos son como una personita, que no lo vas a presentar por la mitad, por la tercera parte. Y eso es lo que dice en esta última parte. Si es que dos átomos de elementos químicos se combinan, lo van a hacer en forma entera y sencilla. Y por eso van a formar distintos compuestos, múltiples compuestos. ¿Ya? Estos son los postulados de una teoría. No es un modelo, es una teoría. Pero empiezan a preguntarse, ¿realmente el átomo sería indivisible? Imagínense que alguien dice algo y ustedes están estudiando y dice, ¿será cierto lo que ha dicho? Empiezan las investigaciones. Entonces, se descubre el electrón.
¿Qué carga tiene el electrón? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta palabra, electrón? A ver, busquen, investiguen qué signo tiene el electrón, positivo, negativo, y me van avisando. Negativo. ¿El resto también lo encontró? Está dentro del átomo. En la actualidad hablamos mucho de los electrones. Cuando dicen corriente eléctrica, eso deben ser electrones, debe ser como una corriente de electrones. Esos electrones son partículas, como dijo tu compañera negativa, que se encuentran dentro del átomo, pero se descubren gracias a esos rayos. Es como tener un tubito donde se ha colocado gases y se conecta un dispositivo de alto voltaje. Y se ven que de ahí salen algunos rayos. Dicen, esos rayos, ¿por qué cuando enciendes la corriente eléctrica o cuando enciendes la fuente, empiezan a salir unos rayos? ¿Qué serán esos rayos? Esos rayos, el señor Thomson le da el nombre de electrón. Dice, entonces la materia, los átomos, tienen partículas con carga. Dice, ahí dentro del átomo hay carga. No era como decía Dalton, una bola indivisible. No, ahí dentro hay algo más. Y ese algo tiene carga. Y se da cuenta de que son de signo negativo. Dice, mira, salen de aquí, del lugar negativo. Thomson descubre así unas partículas a las que le da el nombre de electrón. Y como vamos a seguir hablando del electrón, no te olvides, el electrón es una partícula descubierta por Thomson y además tiene signo negativo, si puedes lo anotas. De esa manera ya lo de Dalton queda descartado. Decir que es indivisible, no, pues hemos comprobado que hay electrones. Y este señor Thomson decide presentar un modelo. Dice, el átomo sería más o menos así. Así, como si fuera un pastel en el cual le pones pasas. Esas pasitas serían las partículas negativas. Ese pastel sería positivo y esas pasas tendrían signo negativo. Estos serían nuestros electrones. Él imaginaba que el átomo era algo así. Este de aquí sería la partícula que vamos a seguir mencionando las próximas semanas. Nuestro electrón, que quizá en física también te van a decir corriente eléctrica y van a mencionar al electrón, ¿ya? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se conoce a ese modelo presentado por Thomson? Budín de pasas, pastel de pasas, y como te habla de cargas, dice toda la esfera o todo el átomo debe ser positivo, y ahí se encuentran las partículas que se acaban de descubrir, que son los electrones. Él te habla de cargas, cosa que no lo decía Dalton. Para Dalton ni pensar que había partículas dentro. Para él sí. Él dice, el átomo es neutro, el átomo tiene cargas, pero que están en equilibrio. ¿Ya? ¿Alguna vez habían escuchado el término budín de pasas o este modelo? Cuéntenme. ¿O es la primera vez? Yo sí lo había escuchado. Dafne, sí. ¿Quién más? ¿Y sabías que fue presentado por Bien, Thomson? Miss. También, ya. Entonces Sí, ya había cuando... hecho un tema sobre eso en mi colegio. ¿Qué hicieron? Su línea del tiempo. Creo que voy a dejar como tarea una línea de tiempo. ¿Les gusta hacer líneas de tiempo o no? Yo también Cuéntenme. quité el tema de modelos atómicos, Miss. ¿Hiciste tu línea del tiempo o no? No, eso no me dejaron para hacer. No. A ver, levanten la manito. Tengo dos opciones. Que escoja, de ahí, como siempre, dos vistas, o que les deje, según su creatividad, hacer sus líneas de tiempo. Sugerencias antes de continuar. Vamos, si no yo dejo lo que quiero.
Yo digo línea de tiempo. Ya, ¿quién más? Levante la manito todos los que creen que la tarea sería más emocionante si hacemos una línea de tiempo. A ver, levanten la manito. Si es que ganan, dejo. Si no, solo elijo mis diapositivas. 1, 2. Y el resto se durmió. ¿O no quiere hacer línea? Uy, no quieren hacer línea de tiempo. Voy a preguntar si pueden presentar distintas tareas. Voy a preguntar eso. Es interesante hacer una línea del tiempo. ¿Por qué? Porque vas comparando y te la guardas porque en el colegio de hecho que te piden. Si no te la han pedido, te van a pedir línea del tiempo de los modelos atómicos. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sigue en la historia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sigue? Después de Thomson, después de este modelo, budín de pasas, ¿quién sigue? Ustedes me han dicho que ya lo han visto. A ver. ¿Se olvidaron? Voy a preguntar. Hola, Claudia. Hola, Claudia. Hola, Claudia. ¿Me dejó? Hola, Valeria. ¿Escuchan? Sí, Miss. Valeria, ¿quién descubre el electrón? Olvidemos a Valeria. ¿Quién descubre el electrón? Miss Thompson. Aquí está, miren. Thomson. Todavía Thomson. Así es. Con su modelo, no te olvides, Thomson, su modelo parece un pastel. Él se imaginaba el átomo como un pastel, como un budín de pasas. El que sigue en la historia es Rutherford. Por eso, así sea una línea sencilla, así no te la deje como tarea, tú vas a hacer para que se te queden esos nombrecitos y cuando en el colegio, en los exámenes de admisión posteriormente, si tú comparas quién va después de quién y le vas pegando un dibujito en tu línea del tiempo, nunca se te olvida. Y cualquier pregunta agarras y dices, él va acá, él va primero, él va después. Como se hablaba acerca de electrones, de partículas negativas, eso hace pensar a muchos que entonces hay una partícula positiva y se descubre nuestro núcleo. ¿Cómo? Utilizando láminas de oro. Es como tener una hoja, voy a agarrar una hojita. Es como agarrar una hoja, porque esa lámina era muy delgadita, así. Y se utiliza un material radioactivo que libera partículas positivas. Es como disparar en esta hojita. Se supone que si yo disparo, tiene que pasar. Pero si es que algo rebota, si yo estoy lanzando balas positivas y rebota, ¿tú qué crees? ¿Está chocando o no con algo positivo ahí? Porque te han dicho que positivo y positivo, ¿qué pasa? Repulsión, ¿cierto? De esa manera, Rutherford se da cuenta de que los átomos tienen algo pequeñito, pero algo positivo, y descubre el núcleo. Y con eso presenta un modelo diferente. Ese modelo que a veces lo confundimos con el que está en el inicio. Ese modelo de él era como, parecía un sistema planetario. Por eso se le da ese nombre o conocemos, decimos, Rutherford presentó un sistema planetario. Porque él te decía, el átomo tiene un núcleo. Aquí está. El átomo tiene su núcleo y alrededor están girando estos electrones que ya los había descubierto Thomson.
Era como tener el Sol y sus planetas alrededor, girando. Lo malo es que Rutherford no utilizó la física moderna. Rutherford no podía explicar porque le decían o se preguntaban, ¿qué pasa si es que hay algo positivo y alrededor está girando alguien negativo? ¿No lo puede jalar? Y si lo jala, ¿no puede colapsar el átomo? Y digamos que no tuvo todas las respuestas. Es por eso que su famoso modelo del sistema planetario queda en la historia. No es el modelo actual. Nosotros la otra semana vamos a ver un átomo actual. Ese modelo parecía un sistema planetario. Lo bueno es que él descubre el núcleo y te dice, el átomo presenta un núcleo muy pequeño, una zona muy pequeña. Los electrones están girando alrededor. Te dice que la materia es discontinua. Claro, la materia está formada ya por paquetitos que incluso sabemos que se pueden dividir estos paquetitos, ¿no? El átomo, mira, núcleo y alrededor los electrones. Después de él aparece Bohr. Entonces vayan anotando. Hasta ahora, ¿quién hemos visto? A ver, ¿de quién se acuerdan antes de hablar de Bohr? Me dicen o preguntan, voy a preguntar. A ver. Hola, Briana. Briana. Hola, ¿con quién empezamos la historia? ¿Te acuerdas? ¿No? Ayúdenle a su compañera. ¿Con quién empezamos la historia? ¿Quién se acuerda? Con John Dalton. Con John Dalton. Muy bien. Después de Dalton, ¿quién seguía? Thomson. Muy bien. Después de Thomson, Rutherford. Rutherford. muy bien. Claro, eso es hablar ya de ciencia, ¿no? Porque antes de Dalton hay una historia ahí de los griegos que trataban de explicar Aristóteles con sus 4 elementos, Leucipo y Demócrito ya tenían la idea del átomo, pero es como que no le hicieron caso, ¿cierto? Pero la historia actual empieza con Dalton. Bohr, el alumno supera al maestro. Sí puede decir Rodríguez. Entonces Bohr se da cuenta de que el modelo de Rutherford no está mal, porque en la actualidad sabemos que hay un núcleo, no está mal, solo que le falta algo, le falta física moderna, le falta introducir conceptos modernos. Es entonces que decide al modelo de Rutherford, digamos, perfeccionarlo, agregarle nuevos conceptos. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a utilizar al famoso fotón. ¿Alguna vez han escuchado acerca de los fotones? Esta palabrita, fotón. No, Miss. Ya, les cuento. Cuando ustedes, en la época sobre todo del verano, salen sin gorra, sin bloqueador o se cuidan. En la época del verano vemos ese sol radiante y decimos, ¡ah! Uy, Yo me solo pongo... gorra. Con bloqueador y gorra. Muy bien. ¿De qué se cuidan ustedes? Exactamente de qué se cuidan. De sus rayos. De sus rayos, ¿no? Esa radiación ultravioleta que dicen que nos puede originar hasta cáncer. La energía, porque desde el sol vienen esos rayos que dice, son energía. Esa energía viaja en forma de paquetitos. Si tú tuvieras una visión, pues, distinta, si tuviésemos una visión distinta, podríamos ver la cantidad de paquetitos que viene del sol. La energía, que quizá no la vemos, viaja en forma de paquetitos. Y esos paquetitos que van cayendo, uy,
me estoy bronceando. Esos paquetitos que llegan del sol, esa energía, viaja en forma de fotón. Ah, si la materia tiene su átomo, la energía tiene sus fotones. Anótalo, es una palabra interesante que hasta en física lo vas a ver. ¿Qué es un fotón entonces? Un paquetito de energía, no te olvides. Él introduce conceptos nuevos y nos dice que el átomo tiene un núcleo, como ya lo había dicho Rutherford, núcleo, aquí está, pero te dice que los electrones están en niveles. Estos lugares son los niveles. Digamos que dice que el electrón está como en pisos. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Y que solamente va a saltar de un nivel a otro nivel. Si es que salta de un nivel a otro nivel, si cambia de lugar, va a liberar o va a absorber fotones. ¿Qué era fotón? ¿Qué les dije que era fotones? ¿Quién se acuerda? Paquete de energía. Muy bien, es un paquete de energía. Son paquetes de energía. Muy bien. Y no solamente en el sol, cuando uno calienta, dice, voy a calentar mi comida, dice, ¿no? Enciende el horno de microondas y ahí también esa energía suelta fotones. No te olvides, la energía sale en forma de paquetitos, solo que no lo podemos ver. Su modelo es muy parecido. La diferencia es que aquí hay niveles. Niveles son como pisos. Dice, los electrones están en niveles. Y si van a ir de un piso a otro piso, de un nivel a otro nivel, van a soltar o van a ganar paquetitos de energía, que son fotones. Y esta historia continuará. Hemos cerrado con Bohr, pero necesito que rápidamente me digan respuestas, a ver si han estado atentos. ¿Qué marcamos? Aquí. Número 1. Dígame la clave. O pueden colocar su clave en el chat. La 1 y 2. Entonces la D. Sí, porque nos dijo que los átomos son del mismo elemento y son iguales, y los átomos son irreversibles a una de las relaciones químicas más violentas, dijo Dalton. Muy bien. ¿Quién más está de acuerdo? A ver. O quizá tienen otra clave. Los átomos de un mismo elemento son iguales. Sí, dijo tu compañero. Los átomos son indivisibles, aún reacciones violentas. Pero Dalton, los átomos pueden formar iones, te hablaba de cargas, te hablaba de electrones. Él no, pues, ni siquiera decía eso. Por aquí tengo otra respuesta, a ver. La D, muy bien. Entonces, correctas son 1 y 2. Listo. Una más antes de ir al quizzes. Una más. Contestamos. En el modelo de Thomson. Es la B, Miss. La bella. ¿Quién más?
¿Alguien más? En el modelo de Thomson, el átomo es una esfera positiva con electrones que están dentro como si fuese pasas en un budín. Eso es cierto, ¿no? Rutherford descubre el núcleo. Y por eso aquí te dicen, Rutherford plantea un modelo del átomo con núcleo, ¿o no? Porque Rutherford descubre el núcleo, entonces su átomo ya tiene núcleo. Sí. Thomson determina la carga del electrón, Sí, Miss. solo los descubre. Anotamos eso, porque cada vez que hablan del electrón nos acordamos de Thomson, pero él estudia las partículas a las que le da el nombre de electrón, sin embargo, esa carga, él no la determina. Porque imagínense, tú descubres algo y te quieren ayudar, pues, ¿no? Esta va a ser falso. Pones ahí una notita. La carga del electrón lo descubre Millikan, por si acaso te interese, ¿ya? La carga no lo descubre Thomson, le ayuda Robert Millikan. Y por eso nuestra clave va a ser entonces la letra C. Ahora sí vamos a probar con el quiz, Isabel.